excéntrico, millonario, rodeado siempre de polémica y perseguido por la justicia estadounidense, John Caffey, fallecido este miércoles en Barcelona, será siempre recordado como el creador de uno de los antivirus más conocidos del mundo. Los funcionarios de prisiones de la cárcel de Brians 2, Barcelona, hallaron este miércoles el cuerpo sin vida del fundador de la empresa de software de antivirus Caffey. Tenía 75 años. Caffey estaba acusado por la Fiscalía del Sur de Nueva York de delitos relacionados con el fraude y el blanqueo de dinero por la promoción de criptomonedas a inversores entre 2017 y 2018, así como de evasión de impuestos en Tennessee. El informático ingresó en la prisión el 4 de octubre del pasado año por orden de la Audiencia Nacional Española, que este mismo miércoles había acordado su extradición a Estados Unidos. Caffey fue arrestado en octubre en el aeropuerto de Barcelona, cuando se disponía a coger un vuelo a la ciudad turca de Estambul, y desde entonces se hallaba en prisión preventiva. Durante la vista de extradición, el empresario, con una deuda tributaria que Estados Unidos eleva más de $4 millones, aseguró haber pagado millones de dólares en impuestos y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria. Según la Fiscalía neoyorquina, el millonario y el asesor ejecutivo de su equipo de criptomonedas Jimmy Gale Watson Jr., de 40 años, se embolsaron más de $13 millones a través de tramas fraudulentas en Internet. Ambos estaban acusados de 7 delitos de conspiración para cometer fraude bursátil y lavado de dinero, con penas máximas de ser hallados culpables, que varían entre 5 y 20 años de prisión por cada crimen, y han sido también demandados por la vía civil por la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Agencia Reguladora de los Valores Futuros. Nacido en una base militar de Estados Unidos en Reino Unido e hijo de padre estadounidense y madre británica, Caffey creció en Estados Unidos aunque siempre mantuvo la doble nacionalidad estadounidense y británica. Tras haber trabajado brevemente para la NASA a finales de los 60, el informático pasó por varias empresas, en su mayoría relacionadas con las tecnologías de la información, hasta fundar su propia compañía de antivirus, Caffey Associates, en 1987. Su empresa fue adquirida por Intel en 2011 y forma parte de la división de seguridad del fabricante de microchips. En los últimos años, Caffey se caracterizó por verse siempre rodeado de polémicas y de problemas con la ley, como cuando en 2012 abandonó su residencia en Belice cuando la policía le buscaba para interrogarle por la muerte de un vecino, un caso en el que ni tan siquiera era uno de los sospechosos. El excéntrico millonario incluso llegó a anunciar que se iba a presentar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 como candidato del Partido Libertario, algo que finalmente no ocurrió. Excéntrico, millonario, rodeado siempre de polémica y perseguido por la justicia estadounidense, John Caffey, fallecido este miércoles en Barcelona, será siempre recordado como el creador de uno de los antivirus más conocidos del mundo. Los funcionarios de prisiones de la cárcel de Brians 2, Barcelona, hallaron este miércoles el cuerpo sin vida del fundador de la empresa de software de antivirus Caffey. Tenía 75 años. Caffey estaba acusado por la Fiscalía del Sur de Nueva York de delitos relacionados con el fraude y el blanqueo de dinero por la promoción de criptomonedas a inversores entre 2017 y 2018, así como de evasión de impuestos en Tennessee. El informático ingresó en la prisión el 4 de octubre del pasado año por orden de la Audiencia Nacional Española, que este mismo miércoles había acordado su extradición a Estados Unidos. Caffey fue arrestado en octubre en el aeropuerto de Barcelona, cuando se disponía a coger un vuelo a la ciudad turca de Estambul, y desde entonces se hallaba en prisión preventiva. Durante la vista de extradición, el empresario, con una deuda tributaria que Estados Unidos eleva más de $4 millones, aseguró haber pagado millones de dólares en impuestos y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria. Según la Fiscalía neoyorquina, el millonario y el asesor ejecutivo de su equipo de criptomonedas Jimmy Gale Watson Jr., de 40 años, se embolsaron más de $13 millones a través de tramas fraudulentas en Internet.
Ambos estaban acusados de 7 delitos de conspiración para cometer fraude bursátil y lavado de dinero, con penas máximas de ser hallados culpables que varían entre 5 y 20 años de prisión por cada crimen, y han sido también demandados por la vía civil por la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Agencia Reguladora de los Valores Futuros. Nacido en una base militar de Estados Unidos en Reino Unido e hijo de padre estadounidense y madre británica, Caffey creció en Estados Unidos aunque siempre mantuvo la doble nacionalidad estadounidense y británica. Tras haber trabajado brevemente para la NASA a finales de los 60, el informático pasó por varias empresas, en su mayoría relacionadas con las tecnologías de la información, hasta fundar su propia compañía de antivirus, Caffey Associates, en 1987. Su empresa fue adquirida por Intel en 2011 y forma parte de la división de seguridad del fabricante de microchips. En los últimos años, Caffey se caracterizó por verse siempre rodeado de polémicas y de problemas con la ley, como cuando en 2012 abandonó su residencia en Belice cuando la policía le buscaba para interrogarle por la muerte de un vecino, un caso en el que ni tan siquiera era uno de los sospechosos. El excéntrico millonario incluso llegó a anunciar que se iba a presentar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 como candidato del Partido Libertario, algo que finalmente no ocurrió. Si te ha gustado el video te recordamos que subimos video todos los días. Si te interesa estar pendiente a todas las noticias mundiales no olvides suscribirte y darle a me gusta. Muchas gracias y bendiciones.